Tiene los diplomados como facilitador, coaching, seguridad y salud en el trabajo, Fundaún, desarrollo gerencial. Esta ponencia tendrá una duración de 45 minutos y al término de la presentación se llevará la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos registrar sus preguntas en el chat de la videoconferencia. Le damos el pase al ingeniero Jorge Cortés para que inicie su presentación. Bueno, muy buenos días. Ante todo, como les decía, las gracias a Sencamel por la invitación a formar parte de la celebración del Día Mundial de la Normalización este año 2021 y por permitirme con este tema, estar presente con este tema. ¿Cómo puede ayudar la ISO 9000 en pandemia? El tema de la crisis o de la pandemia o de lo que nos trajo el COVID 2019, ¿verdad? Ha sido interesante analizarlo desde el punto de vista del qué hacer, qué debimos hacer. E inclusive esto pudimos haberlo titulado ¿Cómo puede ayudar ISO 9000 en COVID? Pero realmente puede ser ahorita el COVID, puede ser mañana otro tipo de evento, ¿ok? En líneas generales, ¿cuáles son los elementos que pueden aportar esta norma para ayudarnos en una situación similar nuevamente? Si nos tocara volver a vivir, ¿qué cosas hiciéramos diferentes que podemos tomar de la norma ISO 9000? Señor Jorge, dejamos de ver la presentación. Ahora sí se está viendo. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, señores, esta crisis, por llamarlo así, o esta situación se nos genera ya finalizando el año 2019. ¿Okay? Obviamente aquí tenemos un ejemplo claro de globalización, ¿no? Algo que sucedió en un país específico no se pudo contener, independientemente de que se hubiesen tomado o no las medidas en su momento, iba a ser inevitable su extrapolación a otros lugares, ¿no? ¿Qué pasó en Venezuela? En Venezuela empezamos a escuchar de esto a finales del 2019, arrancó el año 2020, cada vez escuchábamos más rumores de lo que estaba sucediendo, la gente que tenía que viajar, empezaron a tomarse medidas, hasta que finalmente, cuando nos dimos cuenta, teníamos la situación ya en nuestros países vecinos, Brasil, Colombia, hasta que llegó el primer caso a Venezuela. A partir de allí hubo una situación de incertidumbre, ¿no? Y entonces el año 2020 definitivamente a raíz de esta situación cambió. ¿En qué sentido? A nivel personal, en el modo de enfrentar la vida, ¿ok? A nivel organizacional, en nuestra forma de hacer negocios, en nuestra forma de proceder, de llevar nuestra organización. Definitivamente hubo un cambio radical en todo esto que al principio no se asimiló. ¿Por qué? Bueno, al principio teníamos lo siguiente, había una total incertidumbre, ¿okay? Una total incertidumbre porque, oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo se trata? Ya no es una enfermedad común, ya es una enfermedad que se afecta a las personas de manera grave y lo más preocupante es que era un contagio inminente, o sea, era muy rápido el contagio. Entonces no sabíamos qué hacer, qué pasará, nos hacemos la pregunta. Y llegamos un día martes, un miércoles, no recuerdo, el día que se declaró ya la pandemia ya en el país, y mucha gente llegó al trabajo, no sabíamos qué hacer, otros sabían, otros no sabían, no sabían cómo cuidarse. Entonces después hubo un proceso ya de internalización en el que ya creamos conciencia realmente de la situación. Posteriormente teníamos entonces algo inminente, tenemos que avanzar, tenemos que seguir produciendo, sobre todo los bienes y consumo, los bienes de consumo básico, alimentos, servicios principales, no se podía realmente detener, había que buscar la manera de poder dar continuidad a nuestras vidas. Entonces, a nivel organizacional, bueno, una fijación de estrategias, planes de acción, se fueron dando y siempre pendiente, por supuesto, de la incertidumbre allí, porque cada vez había nuevas medidas, cada vez la gente decía, no, esto es una cuestión de 2 meses, de 1 mes, 3 meses, pero definitivamente estaba allí, tenemos que estar con ella, aprender a vivir con ella. Nos hacemos, tómense unos segundos y piensen en estas preguntas y qué tipo de respuestas les sugieren. Cuando todo esto pasa, realmente volveremos a ser como éramos antes.
o volveremos a tener la vida que llevamos antes. Crearemos realmente una nueva normalidad. Eso va a depender, ¿no? de muchos factores, porque con esta situación hemos aprendido, hemos utilizado estrategias que probablemente nos dimos cuenta que generan efectividad sin detener los procesos. Un ejemplo lo estamos viviendo aquí nosotros. Estamos celebrando la Semana de la Normalización, el Día Mundial de la Normalización, y hay una serie de eventos que se encaminará programado. Lo estamos haciendo online. Anteriormente, en el pasado, no dudo que esto se hubiese hecho de manera presencial. Yo me imagino yo, un día como hoy, irme temprano a Caracas, a la sala de Sencamer, hacer la exposición, retirarme posteriormente. Y toda la cantidad de personas que hubiesen asistido presencialmente de otros estados, nos hubiésemos encontrado, probablemente algunos se hubiesen encontrado en aeropuertos en la mañana, en la tarde. Tuvo una serie de elementos allí. Ahora, ¿qué ventajas ha traído esta parte de automatización? Bueno, que por lo menos un día como hoy yo estoy transmitiendo desde mi casa y pienso que puede ser con la misma efectividad que lo estuviera haciendo presencialmente. Entonces, estas son las cosas que probablemente llegaron o que estaban ahí ya, pero no se utilizaban y empezamos a usarla y probablemente nos quedemos con ella ya como cosas normales, pues. Entonces probablemente crearemos una nueva normalidad. En mi juicio personal pienso que no deberíamos volver a ser como antes. Esto va a tener un impacto realmente. Pero bueno, ya esto es un juicio de cada quien. Esto ha hecho también que se impacten las empresas. Tenemos que adoptar nuevas tecnologías, desarrollar competencias en las personas, sobre todo en la parte digital. Los facilitadores, los docentes, de alguna manera tienen que crear sus competencias en este ámbito. Ahora, realmente, yéndonos un poco ya más al tema central, ¿no? ¿Qué hacer ante una crisis como la que tenemos ahorita generada por un virus llamado el SARS-CoV-19? Una es improvisar, llegar al día a día y ver, bueno, qué hacemos hoy, qué hacemos mañana. Y la otra es, otra vía sería seguir un modelo. ¿Okay? Seguir un modelo que esté trazado, que nos dé unos lineamientos, un checklist, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, de manera de que el cambio o la forma de atender la situación sea un poco más sistematizada. Lo más importante que podemos encontrar ante una situación como esta es reconocer que tenemos que cambiar. No solamente ver la necesidad de cambio, sino llevarlos adelante. Piensen ustedes en una organización que ante esta situación no haya hecho nada. Se haya quedado tranquila, no, vamos a seguir trabajando. Bueno, si nos dicen que cerramos, cerramos. Si nos dicen que abramos, tenemos que abrir, si tenemos que producir. Pero definitivamente yo pienso que no hubo una organización que no les trastocó sus procesos, que no trastocó de alguna manera su manera de hacer las cosas. Una forma, o cuando le habla, en la lámina anterior les hablaba de seguir un modelo. Obviamente, en el ámbito de esta presentación vamos a hablar del modelo ISO 9000. ¿Okay? Esto puede ayudar mucho a las organizaciones a conseguir este nuevo estatus, a enfrentarse a esta situación. Ante un periodo especialmente turbulento, que es lo más importante, una de las cosas principales que puede hacer una organización, primero reconocer la necesidad de cambios. Tenemos que tener claro, realmente, de que tenemos que cambiar, no podemos seguir siendo los mismos de antes, porque si no, nuestros resultados no van a seguir siendo los mismos. Y no solamente reconocer la necesidad de cambios, ponerlos en práctica a la mayor brevedad. Tenemos que ser ágiles, tenemos que ser realmente procesos flexibles que se adapten rápidamente. Algunos sectores han reaccionado más rápido que otros, algunas empresas han reaccionado más rápidas que otras. Sin embargo, aquellas que probablemente tardaron mucho en reaccionar o han tardado todavía en reaccionar, probablemente tengan la probabilidad de que inclusive puedan quedar fuera del mercado en el ámbito correspondiente. Este señor lo conocen, Charles Darwin, él dijo algo muy importante a propósito del cambio. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni siquiera la más inteligente, sino que aquella que mejor se adapte realmente al cambio. Los sistemas ISO 9000 están orientados entonces a procesos y resultados, facilitando la innovación y el cambio de una manera estructurada. Esto es importante aquí, ¿no? Innovación y cambio, pero
de manera estructurada, no un cambio improvisado, no un cambio de alguna manera de que, bueno, sí, o un cambio obligado. Pues a veces nos vemos obligados realmente a cambiar. Pero si ese cambio se da de manera estructurada, el éxito para una organización puede estar más garantizado que aquella que no lo haga de una manera estructurada. Repasando un poco, en esta breve presentación, la intención no es hacer digamos, una explicación completa de la norma, es una norma bastante amplia. Lo que queremos es rescatar realmente cuáles de los elementos de la norma se consideran principales o motores que puedan aportar a la organización en estos procesos de cambio. Entonces, recordemos un poco el principio de la norma 9001-2015. Una serie de requisitos, ¿no?, que están establecidos que nos llevan a lo siguiente, o llevan a una organización a lo siguiente. Primero, demostrar su capacidad de proporcionar regularmente productos y servicios, con la finalidad de satisfacer los requisitos del cliente. Y más allá de los requisitos del cliente, todos aquellos requisitos legales y reglamentarios que apliquen al producto o al servicio. Y por supuesto, aumentar a la satisfacción del cliente a través de una aplicación eficaz del sistema. Esto es en sí la ISO 9000. Conjunto de requisitos que unidos, entrelazados, integrados, conllevan entonces a proporcionar de manera regular productos y servicios. Entendiendo como el término regular que lo vamos a estar prestando o produciendo de manera estándar, o sea, siempre garantizando la calidad. En la calidad entonces ya no se daría por azar, se estaría dando porque está orquestada, porque está estructurada de esa manera los procesos de una organización. En lo particular, ya con más de 20 años de experiencia en los ámbitos de calidad, considero que la norma ISO 9000 en todas sus etapas, para mí ha sido un modelo gerencial único, un modelo gerencial inclusive de manera sencilla. Una organización, si compara una organización que tenga un sistema ISO 9000 y una que no lo tenga, probablemente aquella que no lo tiene o no lo tiene de manera consciente, esté aplicando ya muchos requisitos que exige la norma, que están suscritos en la norma como tal. Entonces, vuelvo e insisto, para mí es un modelo gerencial de cómo llevar a cabo una organización. Y están diseminados a través de una cantidad de requisitos. Los que estamos en esta área, los que estamos más de lleno en este ámbito, los conocemos como los debes de la norma. Nunca he sabido realmente cuántos son, nunca me he tomado la libertad de contarlos. Entonces, tenemos una norma, esos numeritos que ven asociados ahí son los números del requisito en la norma ISO 9001-2015, que es la versión actual. Les recuerdo algo, o les informo algo, los que no están al tanto. Esta norma 9001-2015 fue ratificada no hace mucho, por 5 años más, hasta el año 2025. Normalmente las normas duran un periodo de 5 años y son revisadas. Sin embargo, la Organización Internacional de Normalización, a través de una encuesta, determinó que la misma todavía es justificable, se puede mantener, y se le da prolongación por 5 años más. Entonces, probablemente ya para el 2025 tengamos ya una nueva norma. Previamente harán las consultas respectivas. Toda organización tiene que satisfacer, tiene un cliente. Vamos a hablar, cuando hablamos de clientes, me quiero ubicar aquí a este cliente que es vamos a llamarlo cliente comercial de alguna forma. ¿Okay? Entonces, a través de una serie de procesos entrelazados por los requisitos de la norma, llegamos a unos resultados y otorgamos productos y servicios y obtenemos una satisfacción del cliente. Hablando en términos de norma, de los requisitos, vemos cómo se enlazan todos los elementos. ¿Okay? Aquí tenemos dibujado algo que trajo la norma, la versión ISO 9000 en el año 2000, y no era que lo trajo, lo tomó, porque ya existía desde hace mucho tiempo lo que es el famoso ciclo PHBA. Entonces, aquí una manera de ver cómo están estructurados los requisitos de la norma según el ciclo PHBA. Tenemos un elemento de planificación, tenemos un elemento de apoyo de operación, que es el hacer, tenemos un elemento de evaluación de desempeño, y tenemos un elemento de mejora, que es la que nos genera las acciones correspondientes. Centralizado o orquestado por un liderazgo, ¿okay? Normalmente llevado por una alta dirección. Son los que se encargan de velar por realmente todo el funcionamiento de un sistema de gestión de calidad.
Les hablaba que en principio para dividir veíamos a ese cliente como el cliente comercial, el que le vamos a suministrar, el que nos va a pagar. ¿Okay? Pero también alrededor de eso existen, la norma nos habla de lo que son las partes interesadas pertinentes. Estas partes interesadas tienen necesidades y expectativas. ¿Okay? Son todos aquellos que pueden verse afectados por el resultado de una organización. Más allá de las necesidades y expectativas de estas partes interesadas, tenemos, señores, un contexto. ¿Okay? Estamos formando parte de un ecosistema que hay que entenderlo, que influye sobre nuestro sistema, pero a su vez también nuestro sistema puede influir sobre ese contexto. Entonces, estos son aquí entrelazados todos los elementos de la norma ISO 9001. Ahora, la intención en la presentación es rescatar de alguna manera cuáles son aquellos que se consideran elementos esenciales ante una situación como esta. Nuestro sistema o el sistema de gestión de la calidad de una organización debe estar enfocado a resultados principalmente. Debe permitir flexibilidad y agilidad. En primera instancia, debe saber adaptarse a los riesgos que presenta el contexto. ¿Qué tenemos presente ahorita, señores? Un elemento importante de la bioseguridad. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera se desea? Que haya menos contagios, que podamos seguir operando sin que nuestro personal sea objeto de contagiarse, de llevar el contagio a sus casas o inclusive traerlo de sus casas. Entonces se generan toda una serie de medidas biosanitarias. ¿Okay? Las organizaciones implementaron programas adicionales de limpieza y desinfección con unas frecuencias mayores. ¿Okay? Entonces se elementa el gel, la mascarilla. Bueno, definitivamente yo creo que la mascarilla pasa a formar parte ahora de nuestra indumentaria, de nuestras cosas básicas. No salimos de la casa sin la cédula de identidad, tampoco podemos salir sin la mascarilla. Son cosas ya que forman parte de nuestro día a día. Por otro lado, también no es solamente la adaptación a riesgos, ¿no? Es también el aprovechamiento de oportunidades. ¿Okay? Crisis es oportunidad. Lamentablemente hay unos sectores más que otros que han sido afectados, otros han sido más bien favorecidos, pero todo ha sido en función de cómo ver, cómo presentar, cómo hacer un análisis realmente de lo que esté sucediendo. Ahí ven el dibujo de delivery, una de las cosas que más se han puesto en boga en esta situación de pandemia. Ya vamos a ver por qué surgen estas modalidades que siempre han existido, pero ahora se practican de mayor forma o con más frecuencia. Siempre el tema de la documentación o la información documentada, como se llama ahora, ha sido un tema de mucho hablar en las organizaciones. Es importante que tengamos presente lo siguiente. La información documentada debe ser algo que aporte valor, una actividad que aporte valor, que permita flexibilidad y agilidad. Hago este comentario porque en su evolución, la norma ISO 9001 anteriormente era muy procedimental, ¿no? Y muchas organizaciones aún todavía tienen un poco de ese esquema, ¿no? Y ante una situación tan cambiante, tan disruptiva como la que tenemos, los procesos deben ser más acelerados, deben ser flexibles, ágiles, no podemos esperar. Entonces hay veces que hay empresas que todavía pueden llegar a decir, no, es que no podemos hacer esto de esta forma, porque nuestro procedimiento dice que de alguna manera no lo puede hacer de otra manera. Entonces, definitivamente no, la documentación es algo que es dinámico, que es adaptable. Nuestros procesos tienen que ir cambiando y así como cambian nuestros procesos, cambia también la información documentada. Entonces no debemos sentir que la información documentada o lo que se conoce como nuestros procedimientos sean una camisa de fuerza. Más bien ellos deben ir a la par de la necesidad de cambio de la organización. De manera concreta, ¿cómo puede ayudar la ISO 9000 a las organizaciones en la crisis de COVID-19 o, vuelvo, insisto, ante cualquier otra crisis como tal? Vamos a enumerar ahora algunos elementos, vuelvo, insisto, que he considerado esenciales que aportarían realmente al mejor éxito de una organización en una situación de pandemia. El primer elemento que nos encontramos, o que particularmente veo, que aporta mucho es comprender dónde estamos ubicados. ¿Okay?
es la comprensión de la organización y su contexto, que es el capítulo 4.1 de la norma. De hecho, se los leo literalmente. El primer debe dice, determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito de la dirección estratégica. Señores, tenemos que evaluar constantemente qué está sucediendo en nuestro proveedor, qué está sucediendo dentro de nuestra organización. Contexto interno y contexto externo. Contexto interno, una serie de valores, conocimientos, forma de la organización de desempeñarse, un contexto cultural. Contexto externo, bueno, todos los elementos jurídicos, tecnológicos, competitivos, del mercado, culturales, sociales, que afectan o que pueden afectar nuestro desempeño y a los cuales hay que tener presentes e inclusive inculcarlos dentro de nuestros procesos, todo esto, para que de alguna manera sea nuestro resultado lo más esperado. Ahora, lo más importante de hacer esta evaluación no es hacerla una vez. Esta es una evaluación que hay que hacerla, pero hay que estarla revisando constantemente. ¿Qué ha sucedido al principio de esta situación de pandemia? Vinieron los anuncios oficiales, vinieron las semanas radicales, vino el 7x7, entonces nos acostumbramos a ver los domingos en la tarde, bueno, vamos a ver qué anuncian para esta semana, cuáles van a ser los cambios, cuáles son los sectores que pueden operar, cuáles son los que no pueden operar, cuáles son los horarios. Entonces nos fuimos adaptando poco a poco todo eso, a todos esos elementos. Entonces, en función de ese análisis que estamos haciendo de manera constante, iremos generando las acciones correspondientes. Iremos adaptando nuestros procesos y nuestros sistemas de gestión de calidad a las realidades que se estén dando en el momento dado. Pero algo, ojo, esto es algo que todo sistema de gestión de calidad dentro de su agilidad debe estar revisando constantemente. No es un ejercicio que se hace en una oportunidad y lo guardamos allí. Es un ejercicio constante. Por demás decir que es un ejercicio vital. Estar constantemente evaluando nuestro entorno. A nivel económico estamos pendientes de cualquier cambio, cualquier noticia a nivel jurídico, haciendo cambios en la parte administrativa, en la parte contable de la organización, a nivel de recursos humanos. Si hay un anuncio de nuevo salario, eso impacta. Entonces hay que estar constantemente. Entonces, esto es algo dinámico. Entonces, esto no es un ejercicio que se hace en una oportunidad y se guarda. Los sistemas de gestión de la calidad realmente eficaces trabajan de esta forma. Por supuesto, cuando se hace este análisis, esta comprensión de la organización y su contexto, esto afecta obviamente otros elementos del sistema. ¿Okay? La idea no es hablar de todo, pero le quiero hablar de aquellos que principalmente y sobre todo en esta experiencia que hemos tenido, hemos visto cómo van trastocando. Entonces, cuando hacemos esa revisión de la comprensión de la organización y su contexto, nos damos cuenta que hay algunos elementos principales que están entrelazados con ella. Hay una actividad importante que tiene que ver con el liderazgo de la alta dirección, que es revisar lo que se conoce, la actividad que se conoce como revisión por la dirección. ¿Okay? Esto es una actividad formal donde se reúnen los líderes de la organización, lo que se conoce como alta dirección, y evaluar qué es lo que está sucediendo. Esto puede variar del tamaño de la organización. Una organización pequeña, probablemente el mismo dueño sea el encargado de hacer el análisis. En una organización un poco más grande, una corporación, el análisis del contexto, del entorno, lo puede hacer probablemente una unidad de planificación estratégica y la alta dirección recibe los insumos para en función o en conjunto, en asesoría con ellos, generar las acciones correspondientes o dar los lineamientos. Entonces, esto puede ser desde una pequeña a una gran empresa, pueden haber variaciones. Pero lo importante es que independientemente del tamaño, del tipo de organización pública, privada, ONG, tiene que hacer este análisis. Otro aspecto importante, y lo vemos en la práctica, el diseño y desarrollo de los productos y servicios. Tuvimos que dentro de todo esto generar nuevas estrategias, cambiar nuestra manera de hacer las cosas, presentar nuevos productos, cambiar los empaques, prestar nuevos servicios. Bueno, yo pienso que si les hago la pregunta, ¿quién de ustedes no ha hecho uso de un delivery? ¿Quién de ustedes no ha comprado algo que se lo lleven a su casa? ¿Por qué hacen esto las organizaciones? Porque dentro de sus análisis se dieron cuenta de que los clientes, probablemente por alguna razón, por miedo, por temor a contagio, ya no salían en un momento dado a comprar algo, bueno, vamos a llevárselo entonces a su casa. Es ahí donde hablamos entonces de convertir la crisis en oportunidad y salen los delivery. Yo recuerdo finales del año pasado, una anécdota muy particular, tenía que comprar algo para reparar la casa.
una grifería, creo, y cuando hablo por teléfono con ellos, ellos me preguntan, ¿dónde tú estás ubicado? Yo le digo, tal parte, no se preocupe, se lo llevamos y sin ningún costo. Entonces, wow, eso me parece una manera realmente de adaptarse a las necesidades del cliente o a las nuevas necesidades del cliente. Bueno, no puedo salir, no puedo salir, estoy enfermo, tengo esto, tengo un familiar. Entonces, bueno, te lo acerco, pues. Entonces, todo eso forma parte de ese análisis que se haga. La forma de prestar el servicio, bueno, lo que estábamos conversando, ¿no? Diseñé, cambié algunos productos, ahora presto el servicio de manera diferente. Internamente en mi organización tuve que hacer algunos cambios. ¿Okay? Tenemos el ambiente para la operación de los procesos, definitivamente. Lo primero, y yo creo que ninguna organización que ustedes lleguen ahorita no tiene a su entrada, en su hall, algún control biosanitario. ¿Okay? Inclusive es normativo en Venezuela, salió una gaceta oficial a principios de la pandemia donde declarando una serie de requisitos que debemos cumplir apuntando a la bioseguridad, a que generar protocolos de bioseguridad. Entonces, esto ha hecho que las empresas tengan a la entrada diferentes dispositivos. Hay unas tienen unas cuestiones más sofisticadas que otras. Hemos visto inclusive cómo ha sido la evolución de esos dispositivos. Anteriormente siempre tenían una persona que le suministraba uno el gel, otro le tomaba la temperatura, pero eso sugiere contacto. Ahorita existen nuevos mecanismos que uno simplemente pone la frente, pone la mano y ya le suministra el gel y le toma la temperatura sin ningún tipo de contacto como tal. Eso genera mayor seguridad. El otro elemento tiene que ver con comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Aquí ya no estamos viendo ese cliente comercial que les especifiqué al principio. ¿Okay? Aquí estamos viendo una serie de actores que entran en juego, a los cuales hay que prestarles atención a todos ellos. Tenemos lo que son las partes interesadas internas y las partes interesadas externas. Sumamos aquí en la parte interna empleados, gerentes, propietarios. En la externa tenemos proveedores, sociedad, gobierno, acreedores, clientes. Todos ellos de alguna manera se pueden ver afectados por el desempeño de nuestra organización, pero a su vez también pueden afectar nuestro sistema. Vamos a, por lo menos los proveedores, es importante ahorita las alianzas, es importante el conversar, porque probablemente nuestros proveedores también han sufrido cambios. Entonces tenemos que conversar con ellos, tenemos que estar al día, casados con ellos constantemente. Y recuerden que hay un principio también de gestión de calidad, hay 7 principios y uno de ellos habla de las relaciones mutuamente beneficiosas, en este caso con los proveedores. Debemos acordar, debemos concientizar, es tiempo de alianza, es tiempo de conversar, de ponernos de acuerdo. Ya el proveedor probablemente no nos podrá despachar las mismas cantidades con la misma frecuencia. Bueno, vamos a cuadrar cómo podemos hacer, aprovechar más los envíos. Cómo van a hacer la entrega, qué elementos de bioseguridad vas a tener presente. Entonces se establecen esa serie de compromisos. La sociedad, bueno, tiene mucho que esperar de las organizaciones, dependiendo del sector. Si tomo el sector salud, si tomo el sector alimentos, la sociedad necesita que se le esté suministrando constantemente productos seguros, productos confiables, que no escaparemos, que las organizaciones estén generando suficiente producción a unos costos razonables. El gobierno tiene sus expectativas en lo que es la transparencia de los negocios. Hay una serie de acreedores que están financiando procesos y nuestros clientes. No lo estoy nombrando en orden de importancia, ¿no? Pero todos ellos tienen un impacto. Nuestros clientes, que son los que nos llamemos nuevamente el cliente comercial, tiene sus necesidades han cambiado. Vamos a hablar un poco rapidito aquí de algunas necesidades de las partes internas. Vamos a hablar de los empleados. ¿Qué ha pasado en esta situación de pandemia? Llegó esto y nos encontramos con una situación donde los padres que trabajan, tienen niños en el colegio, oye, no pueden asistir, no puedo. Entonces es ahí donde la organización dentro de sus estrategias tiene que balancear estas situaciones y nace algo que también existía, pero se ha hecho de manera más frecuente, el trabajo remoto. ¿Okay? Muchas organizaciones se dieron cuenta, bueno, mira, si esta persona que es el analista de recursos humanos que hace la nómina, él viene aquí nada más, bueno, vamos a utilizar los elementos tecnológicos para que esta persona pueda trabajar desde su casa o solamente venga los días que son necesarios sin dejar de trabajar. Esto supone, por supuesto, para cada uno de nosotros unos cambios. Bueno, a veces adaptarnos a trabajar en la casa, las distracciones, todo esto. Entonces, todos tenemos que aportar. Entonces,
las empresas cambiaron sus horarios, establecieron rutas de transporte, aumentaron sus referencias en salud, en sus condiciones, el apoyo a los empleados, si tiene una persona enferma, bueno, no vengas a trabajar, si tienes alguna presunción de la gripe o del virus, quédate en casa. Entonces, toda esa serie de cosas hay que tomarlas en cuenta. Entonces, esto es el análisis de esas necesidades y esas expectativas. Constantemente están cambiando. Entonces, oye, ya yo estoy transmitiendo aquí, como le digo, de mi casa y estamos generando una información. Entonces, todos estos análisis nos llevan al primero a determinar cuáles son esas partes interesadas. Pueden que unas sean más relevantes que otras. ¿Cuáles son los requisitos de esas partes interesadas? Y siempre, insisto, esto es una información dinámica. Debemos mantener actualizada siempre la información. Entonces, bueno, ojo con esto. Atención, determinación y actualización de esta información. En función de eso, nuestra organización siempre estará atenta a lo que esté sucediendo y a las nuevas directrices de nuestros clientes y de todas nuestras partes interesadas. Un elemento importante, la planificación. ¿Okay? Riesgos, oportunidades. ¿Cómo vamos a abordar esos riesgos y oportunidades? Bueno, todo esto es una filosofía, es un tema bastante amplio. ¿Okay? Sin embargo, la norma lo trae a colación en su versión 2015 como un elemento estratégico. Esto, de alguna manera, hasta el año 2008 había un elemento en la norma que era las acciones preventivas. Ese elemento fue suprimido, sin embargo, aparecen las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Planificación, elemento importante realmente dentro de todo esto. ¿Cuáles son las acciones que vamos a abordar para enfrentar estos riesgos y estas oportunidades? Entonces, bueno, todas esas acciones deben estar integradas en nuestro sistema de gestión de calidad. Y, por supuesto, evaluar la eficacia de dichas acciones. Debemos prestar una principal atención el hecho de que las acciones que tomemos tienen que ser proporcionales al impacto que las mismas generan. No todo, señores, es riesgo. No es nada más minimizar el impacto de algo, reducir el impacto, eliminar el riesgo, ¿no? También hay que abocarse a las oportunidades. ¿Qué es una oportunidad? Es una condición que se presenta en un momento dado, una serie de circunstancias que se presentan en un momento dado, que si no se aplican acciones en ese momento, pasa el momento, pasa el tiempo, ¿ok? Y no aprovechamos la misma oportunidad. Voy a decir algo aquí muy criollo, ¿no? Unos lloran y otros venden pañuelos. Entonces, he visto como ejemplo algunos sectores específicos que algunos de ellos, algunas empresas, han crecido, se han mantenido, han mejorado, se han adaptado. Otras no, otras se han quedado como rezagados, haciendo lo mínimo. ¿Okay? Estas organizaciones cada vez van perdiendo mayor participación en el mercado porque están aplicando una estrategia de sobrevivir. Otras, todo lo contrario, están saliendo adelante, aplicando nuevas técnicas. Si hablo en el negocio de expendio de alimentos, pues supermercados, hay cadenas de supermercados que tengo algunos ejemplos, que algunos de ellos inclusive están estableciendo hasta rutas de transporte para que los clientes se acerquen al supermercado de una manera segura. Si no tiene vehículo, igualito va a la organización. Entonces hay una serie de paradas, de rutas, de horarios que se cumplen, la gente va, toma su transporte, llega al supermercado, hace sus compras y regresa. Otros han implementado las compras online. Usted se mete en una página, anota lo que quiere y le llega a su casa. Ya no es nada más comprar una pizza, comprar comida procesada, sino que ahora yo puedo hacer inclusive hasta un mercado vía online y me lo llevan de una manera bastante segura a mi casa estableciendo y se establecen cualquier modificación. Entonces son personas o organizaciones que han visto las oportunidades que se generan. Oportunidad para el cliente y oportunidad también para la organización de seguir sobreviviendo, de seguir aumentando. Entonces, todo es cuestión de enfoque. ¿Okay? No es nada más llegar, poner una mascarilla, poner un gel a la entrada. Ajá, ponemos el gel, creamos en la sala biosanitaria, pero no llega nadie. Porque la gente no quiere salir de sus casas. Entonces, bueno, entonces vamos a ir a llevarlo. Nuestro procedimiento dice que eso no es porque nuestro proceso de atención al cliente dice que tenemos que hacer contacto. Señores, ahorita la gente no quiere contacto. De una de las cosas que se evita es tener contacto. Entonces, bueno, no vengan, vamos.
¿Ok? Hay muchas personas ahorita en el país, personas mayores que están solas, entonces, bueno, van a su casa. Los servicios de salud han tenido que soportar cambios, han tenido que hacer cambios. Ahora se dan consultorios online, consultas online, ya el médico no tiene que ver al paciente personalmente, a veces con una buena cámara puede evaluar algo, enviar los procedimientos, los resultados de un análisis vía correo electrónico. Entonces, ojo importante con esto, también hacer énfasis más allá de los riesgos, también en las oportunidades. Creo que es el momento ahorita de generar nuevas oportunidades, de ser disruptivo, de crear cosas nuevas, novedosas. Las normas, las normas ISO suponen ahorita y han creado, han nacido nuevas normas. Ahorita hay una norma que se llama continuidad del negocio. Es interesante que en su momento puedan leerla. Ahí dan directrices de cómo mantener de una manera más amplia, dan recomendaciones de cómo soportar situaciones como esta, ante cómo soportar un sistema, cómo la empresa puede mantenerse viva a pesar de las circunstancias. Eso se llama continuidad del negocio. El liderazgo, el compromiso, es aquí el momento donde el liderazgo tiene que hacerse presente. La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso. Con respecto a muchos elementos, pero menciono aquí algunos los que yo considero más importantes. Debe asegurar ante todo la integración de los requisitos del sistema en los procesos de negocio de la organización. Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. Asegurar de que el sistema logre los resultados previstos y, por supuesto, promoviendo la mejora. El enfoque de proceso, no perdamos esto nunca de vista. Recordemos también que los que conocen la norma es un principio de gestión de calidad. ¿Okay? Entonces, el enfoque de proceso es, yo lo llamo particularmente, saber en todo momento dónde estamos ubicados, independientemente del papel o el rol que yo tenga en la organización. Nadie en una organización puede trabajar de alguna manera aislada. Todos respondemos a un estímulo y generamos un resultado. Todos de alguna manera recibimos un input y generamos una salida. ¿Okay? En mayor o menor grado, si yo no cumplo con mi tarea básica, probablemente estoy interrumpiendo una cadena de procesos. Por más crítico, por más elemental que sea, debemos estar claros de que lo que yo haga en una organización tiene un impacto en el resultado general. Para mí eso es lo que es el enfoque de proceso. Entonces el liderazgo se tiene que hacer presente ante, vuelvo a insisto, tamaño de la organización puede ser muy grande, muy pequeña, pero de alguna manera el liderazgo debe hacerse presente. Otro elemento importante es la evaluación del desempeño. De alguna manera, aquí hay una triada de elementos, que es el seguimiento, medición, análisis, evaluación, auditoría interna y revisión por la dirección. Me detengo en lo que es seguimiento, medición, análisis y evaluación. Uno de los elementos centrales en todo momento dentro de un sistema de gestión de calidad. Pero en una situación como esta cobra mayor fuerza. ¿Okay? La empresa ha fijado una serie de estándares, una serie de mediciones que probablemente también han sido impactadas. Su sistema de indicadores probablemente sufrió algunos cambios, porque estamos generando nuevos elementos, estamos generando nuevos procesos que tienen que ser monitoreados. Entonces, seguimiento es verificar, es validar, es observar que las cosas se estén dando. Medición es obtener una medida del resultado de estas actividades. El análisis, bueno, realmente ver si estamos logrando el resultado, no lo estamos logrando, por qué, cuál es la desviación en caso que haya, si es favorable, si no es favorable, y hacer una evaluación completa de ello. Y por supuesto, más allá de eso, es si detectamos que algo no está saliendo de la manera esperada, las acciones correspondientes, que ya las veremos más adelante. Las auditorías internas, bueno, obviamente cobran un rol importante porque siempre lo han tenido, pero normalmente las organizaciones hacen un programa de auditoría, a veces incluyen una auditoría al año, 2 auditorías al año, auditorías internas, pero ante todos estos cambios es probable que las organizaciones hayan tenido que hacer auditorías adicionales para corroborar que los cambios que se han implementado estén realmente logrando el efecto deseado. Entonces, algo que también tiene que estar allí atento, nuestro mecanismo de auditoría interna. La revisión por la dirección. Señores, tenemos que dejar de ver las cosas como un simple requisito. No es nada más, en la bibliografía consultada hacen mucho énfasis en aquellas organizaciones que esta revisión por la dirección es sumamente una vez al año, como un requisito más, ¿no?
En este momento la revisión por la dirección, y eso forma parte del liderazgo, tiene que ser algo constante, tiene que ser más periódica. E inclusive, yo estoy consciente que la revisión por la dirección, tal como lo plantea la norma, es una serie de elementos que se incorporan en una actividad formal, pero no nos escapa realmente de que se puede hacer de otras maneras, que se pueda tocar en reuniones diarias, en reuniones semanales, en reuniones con frecuencias definidas, todos los temas concernientes a calidad. Entonces, también esto tiene que ir ajustado, tiene que ir en su justa medida a las acciones que se estén tomando como tal. Otro elemento importante dentro de es la cláusula 10 o el requisito número 10. Tiene tres elementos: las generalidades, no conformidad de gestiones correctivas y la mejora continua. ¿Okay? En este ámbito se hace mención especial porque hay la necesidad, en la parte 10.1 nos dice que la necesidad de mejorar nuestros productos y servicios para satisfacer los requisitos. Y debemos considerar también la necesidad y las expectativas no solamente actuales, sino futuras. Tenemos que llevar un paso adelante a las necesidades de nuestro cliente. Evaluar las necesidades de cambio. Hay una filosofía de mejora que supone cambios paso a paso, poco a poco. Sin embargo, a veces es necesario que los cambios sean más altos, que sean más disruptivos. O sea, no puedo esperar ir paso a paso porque la dinámica, el entorno está cambiando constantemente, que no puedo ir paso a paso. A veces tengo que hacer un cambio radical en mi tiempo o en un espacio de tiempo menor. Probablemente no aproveche las oportunidades. Entonces, hablamos de disrupción, si tenemos que eliminar algo, hacer algo nuevo, se hace, pero debemos darle continuidad a nuestra organización. La mejora, bueno, es algo que siempre debe estar presente y es uno de los elementos importantes de la norma ISO 9001, que debe estar allí siempre presente, apuntando hacia eso. ¿Okay? Independientemente de los cambios, de todo lo que yo haga, siempre debo tener presente hacer las cosas de la mejor manera. Y obviamente siempre tener presente lo que es el elemento de no conformidad de acción correctiva. Ante cualquier desviación que encontremos, si hay alguna insatisfacción de parte del cliente, debemos actuar de la manera más estructurada, a través de los procesos de atención de causas, de generación de acciones y verificación de las mismas como tal. Aplicación y verificación de las mismas. Entonces, vuelvo e insisto, son muchos los elementos de la norma ISO 9001, pero estos elementos principales que hemos citado en esta presentación, esos a su vez hacen mover otros como tal. Hay algo que no lo mencioné o lo mencioné de una manera muy somera: la competencia del personal. Es algo que tenemos que en este momento también tomar en cuenta. Si somos una empresa que nos dedicamos a la educación formal, a la educación académica, a la educación profesional, tenemos que tener, por supuesto, unos facilitadores que ya estén de alguna manera transformado su visión a lo que es digital, a su ejecución de los procesos. Yo puedo tener más de 20 años dando clases, dando cursos, pero si no me adapto a estas nuevas tecnologías, probablemente eso va a tener un impacto. Entonces, hace año y medio les pregunto: ¿quiénes de ustedes usaban Zoom? ¿Quiénes de ustedes hacían un Facebook Live, un Instagram Live? Muy pocas personas realmente hacen eso. Yo vine a conocer el Zoom realmente a raíz de esta situación. Y al principio era algo muy elemental, lo veía difícil. Todavía me faltan aprender algunas cosas, pero ya es común. Yo trabajo en una organización donde constantemente estamos haciendo juntas directivas, asambleas. Ahora todo se hace online. Inclusive suscribirse ya a los programas de apertura de Zoom para que la gente pueda estar presente, y se ha creado esa modalidad. Ya no se dan realmente las situaciones presenciales. Bien, señores, como les decía, esto es muy amplio. La intención de esta presentación era entonces citar los elementos principales, o lo que yo a juicio considero principales, que van a motorizar el resto de nuestro sistema de gestión de calidad. Y no solamente ante una situación COVID, ante una situación pandemia, sino ante cualquier crisis. Muchas organizaciones, sin darnos cuenta, hemos aplicado estas acciones. Pero si lo podemos aplicar de una manera más consciente, el éxito sería garantizado. Para terminar ya la presentación, cierro con un pensamiento que nos dice lo siguiente: la calidad es aquello que una vez que la conoce, no puede prescindir de ella.
Vuelvo, insisto, tengo más de 20 años, 25 años trabajando no solamente en el área de calidad, pero trabajé una época de mi vida mucho con esto como auditor, facilitador, consultor, y es algo que queda, a pesar de que actualmente estoy en otras acciones, para mí la calidad sigue siendo algo esencial, sigue siendo algo importante. Cuando trabajas con ella, oye, es difícil que pueda dejar de hacer las cosas de esa manera. Soy una persona que me gusta hacer las cosas con calidad, pero también me gusta exigir calidad, y en función de la exigencia que hagamos nosotros y el aporte que podamos dar, considero importante la calidad como un elemento a rescatar dentro de nuestra situación, dentro de nuestra situación país. La calidad nos va a ofrecer muchas oportunidades. Nuevamente gracias a Sencamer por esta invitación, gracias a ustedes por estar presentes. Teníamos un auditorio importante, veo que son casi 50 personas que están presentes en esta oportunidad. Bien, creo que se abre Bien. entonces el espacio para preguntas, ¿cierto? Sí, muchas gracias al ingeniero Jorge Cortés por su excelente exposición. Vamos a abrir el ciclo de preguntas. Por favor, escriban en el chat su pregunta. Mientras elaboren sus preguntas, le doy la palabra a nuestra directora de normalización, la licenciada Lismar Sánchez, que tiene una pregunta para el ingeniero. Buenos días, señor Jorge. En su Buenos días, ¿cómo estás? experiencia y tomando en cuenta que siempre debe mantenerse la vigilancia permanente del contexto y basado en los hechos que se han desencadenado por la COVID-19, ¿son suficientes los requisitos establecidos en la norma ISO 9001 o existe alguna oportunidad de mejora para la norma? Sí, bueno, basados en el contexto de lo que está prescrito en la norma, podemos considerar que son suficientes, ¿no? Pero recordemos que yo lo enfoqué como un modelo, ¿no? Pero existen otros modelos de sistemas de gestión que probablemente tengan otros aportes, e inclusive se han desarrollado a través del tiempo normas específicas, ¿ok? Para atender casos particulares. Les mencionaba hace momentos que existe una norma ISO para continuidad del negocio, que es mucho más amplia en aspectos de qué hacer, ¿no? Aquí suscribimos, la ISO 9000 suscribe elementos importantes y genéricos, pero hay otras normas que pueden aportar de manera más específica, con mayor detalle. Pienso que va en función también de la complejidad de cada organización, ¿okay? Ver si con esto es necesario o pueden existir otros mecanismos. Recordemos que la ISO plantea una serie de requisitos que es realmente un análisis que hace un comité, donde ellos van incorporando elementos que se mueven alrededor del mundo gerencial, ¿okay? Y lo van incorporando en esta norma. Pero pueden haber otros elementos, no dudo que existan otras estrategias. Hay sectores específicos, hay normas para el sector de seguridad, hay normas para el sector de ambiente, el sector automotriz, sector petrolero. Todas tienen un elemento común, que es básicamente el dado por el sistema de gestión de ISO 9000, que fue, digamos, la primera norma de gestión internacional de mayor impacto. Entonces, respondiéndote de manera concreta a la pregunta, sí pueden existir otros elementos que puedan aportar adicionales a lo que hemos visto aquí. E inclusive, la norma te dice determinar el contexto, no te dice cómo. O sea, no dice cómo, o sea, pueden haber muchas estrategias. Lo más común que uno ha visto es la famosa estrategia FODA o DAFO, ¿no? Pero pueden también haber muchas estrategias, ¿no? Entonces aquí te dice, puedes hacer un análisis de entorno, la organización decide cómo hacer. Puede ser una simple reunión, puede ser un simple diagrama de causa-efecto. Todo eso va en función de la complejidad de la organización y de la situación presente. Gracias, señor Jorge. Tenemos otra pregunta. La señora Edita Piña. ¿Cuáles aspectos se deben considerar para realizar una auditoría del sistema de gestión de la calidad vía remota? Bueno, creo que inclusive la ISO ya ha generado documentos específicos para, para hacer las auditorías remotas. Ya hay documentos que nos dan los lineamientos. Primero, la tecnología. ¿Okay? ¿Qué tecnología se va a utilizar? Segundo, los elementos de muestreo que puedan estar presentes. La confianza, la confiabilidad que hay alrededor de este proceso de la madurez que pueda tener la organización que está siendo auditada ante una auditoría
de tipo remoto. ¿Ok? Debe ser enfrentada con la mayor objetividad posible. Ya el auditor allí generará también sus estrategias, su experticia de cómo poder detectar, ¿no?, ante el escenario digital si algo está bien o algo no. Entonces hay que fijar nuevas estrategias de cómo hacer el abordaje, ya sea a través de la apreciación que tenga el auditor de que la persona realmente está apropiado de su proceso, más allá de mostrar una evidencia. Entonces, son ambas partes. La organización debe tener un nivel de madurez, un nivel de automatización suficiente para que el auditor pueda realmente llegar a la conclusión de que las cosas se están haciendo de la manera correcta. Yo les explico algo. Estamos hablando, hace ya 20 años yo tuve la oportunidad de hacer una auditoría que puedo decir que fue un ejemplo de una auditoría, digamos, no tanto remota, pero sí online, ¿no? Yo estaba haciendo una auditoría en un ente financiero, una auditoría de calidad, y realmente toda la auditoría se dio a cabo en un salón de conferencias, porque todo lo tenían automatizado. Todas las evidencias estaban automatizadas. Tú pedías algo y estaba digitalizado, existía un programa, entonces simplemente me dieron el acceso a todos esos elementos. Lo que cambiaba en su momento era que la persona que yo estaba entrevistando iban cambiando y se iban presentando en su momento, pero casi todo se hizo de manera. Entonces, ante este escenario de auditoría remota, hay que continuar auditando, no se pueden detener ya las condiciones para asistir geográficamente. Entonces, concretando un poco la respuesta, primero tener elementos tecnológicos que permitan realmente llegar hasta la información que se necesita, la habilidad del auditor, desarrollar la habilidad suficiente para poder detectar y más allá, no tanto depender de una evidencia, sino depender también del conocimiento que él pueda obtener o que pueda demostrar la persona que está siendo auditada. Gracias. Tenemos una pregunta del señor Johnny Torres. Concuerdo con usted, ingeniero. ¿Qué opinión le merece la incorporación de una norma técnica en acuicultura para Venezuela y la bioseguridad de la misma actividad, incluyendo bioseguridad ante el COVID? Agradezco ser un poco más breve en la respuesta de esta pregunta porque lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. No, bienvenida. Yo pienso que definitivamente si él es especialista en el área puede acudir a la mesa técnica correspondiente de Sencamer y hacer la propuesta. Pues yo pienso que es necesario y bienvenido toda propuesta que apunte hacia hacer los procesos de manera más segura y más confiable. Bueno, la verdad que agradecemos mucho la exponencia del ingeniero Jorge Cortés y muchísimas gracias a todos los participantes. Esperamos que haya sido de su agrado y los invitamos a que visiten nuestra página web www.sencamer.gov.be para que permanezcan actualizados con las actividades que estaremos celebrando y desarrollando durante la semana de la normalización. Vuelvo a repetir la página www.sencamer.gov.be. Ahí verán todo nuestro programa y cronograma que estaremos desarrollando de las exponencias. Están todos invitados a participar. Muchísimas gracias por haber participado y que tengan un feliz día. Gracias a todos. Muchas gracias.